Un profesor salvadoreño que trabaja en una universidad gringa y que investiga las conspiraciones de la CIA para convertir al poeta Roque Dalton en un delator. Una lesbiana que trabaja en un Walmart y a la que le gusta ir regularmente a un club de tiro a disparar fusiles de asalto. Un exguerrillero salvadoreño que se ha convertido en conductor de autobús. Una prostituta paraguaya en Frankfurt. Un informático iraní. Una niña guatemalteca aficionada a la pornografía a la que supuestamente se le ha metido el demonio. Y por supuesto, un mafioso conocido como Moronga, que está tratando de vender un cargamento de armas a un cártel de drogas mexicano. Bienvenidos a Moronga, la nueva novela de Horacio Castellanos Moya, editada por Literatura Random House Mondadori. Hola, yo soy José Miguel Tomasena, mi canal se llama Observatorio de Booktube. Si ustedes ya leyeron Moronga, me gustaría mucho que comentaran qué les pareció la novela, qué les gustó, qué no les gustó. Y si han leído otros libros de Horacio Castellanos Moya, también me gustaría saber cuáles son sus favoritos. Desde hace varios años, Castellanos Moya es uno de mis autores favoritos. Es un autor salvadoreño que vivió mucho tiempo en México y ha ido brincando de un lado a otro y ahora vive en Estados Unidos. El primer libro que leí se llama El arma en el hombre, que está narrado desde la perspectiva de un excombatiente de la guerra civil, que cuando se acaba la guerra ya no sabe qué hacer y entonces se mete a unos grupos mercenarios bastante jodidos. Por cierto, en esta novela aparece un guiño intertextual a este personaje que se llama Robocop. Después leí El asco, que es una novela sobre el desencanto que produce la vida en algunos países de América Latina y que influyó mucho en una novela que voy a publicar próximamente, pero de la que aún no puedo hablar. Y finalmente Insensatez, que es una obra maestra, es una de mis novelas latinoamericanas recientes favoritas. Pero no me hagan caso a mí, sino al tío Roberto Bolaño. Es un melancólico y escribe como si viviera en el fondo de alguno de los muchos volcanes de su país. Esta frase suena a realismo mágico, sin embargo, no hay nada mágico en sus libros, salvo tal vez su voluntad de estilo. Es un sobreviviente, pero no escribe como un sobreviviente. Bueno, la novela tiene una estructura peculiar. Está escrita en dos partes y después tiene un epílogo. Cada una de las partes la cuenta un personaje distinto. La primera, Celedón, y la segunda, el profesor Aragón. En el primer caso, el narrador es un exguerrillero salvadoreño que se reencuentra con un compañero de combate en un pueblo del noreste de Estados Unidos, donde hace mucho frío. Y en el segundo caso es un historiador, es un profesor universitario que está también en el mismo pueblo y que está haciendo una investigación sobre Roque Dalton y sobre la supuesta acusación de que era espía de la CIA, por lo que años después fue asesinado por sus compañeros militantes de la guerrilla. Parte de la historia transcurre en el mismo lugar y hay referentes cruzados en las historias, pero propiamente las dos historias transcurren de modo paralelo y no se tocan, hasta que al final se resuelven en el epílogo final, que es una brutalidad. Spoiler: hay muchos muertos. En esta novela, Castellanos Moya vuelve a mostrarse como un maestro del estilo. Tiene la capacidad de construir voces claramente diferenciadas y muy particulares. Ejemplo de la primera parte. ¿Hacía cuánto que no veía a Rudy? ¿10 años? ¿13? Sus coordenadas me las había dado el viejo, el otro sobreviviente del pelotón, con quien mantuve contacto. Rudy estaba casado con una mexicana. Tenían una parejita de niños. Él trabajaba como cocinero en un restaurante japonés, ella en una compañía de limpieza. Y habían residido en Menlo City durante 7 años. Lo suficientes para armar una red de contactos. Es lo que me había contado. Ejemplo 2 del profesor Aragón. 15 meses, para ser exacto, le dije, mirándolo a los ojos, en los que creí ver un estimulante desafío. Fue lo que vivimos juntos, los primeros 2 meses en Antigua Guatemala, donde hube de conocerla, en una escuela para bailar salsa a la que yo asistía una vez por semana, los jueves en la tarde. Muy claro lo tengo, que el ambiente en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales en las que transcurrían mis días era monótono, aburrido, y el cuerpo me pedía solaz, divertimento, y nada mejor que un poco de baile para desengarrotar los músculos, que esa costumbre contemporánea de encerrarse en un gimnasio a sudar por sudar me parece poco saludable, hasta innatural para la mente que solo puede envenenarse en tales circunstancias.
El contraste es ilustrativo. En el primer caso hay frases cortas, descripciones de circunstancias, de lugares, de personas, que van construyendo precisamente la personalidad de este narrador, que es un sujeto entrenado para medir y evaluar riesgos todo el tiempo. El segundo caso es barroco, enredado, con frases largas, subordinadas, que construyen finalmente a un sujeto que tiene el problema de que suele irse de boca, que habla demasiado, que no puede parar, como él mismo dice en algunos momentos. Y esto le llevará a meterse en algunos problemas. Sin embargo, los dos personajes tienen cosas en común. Los dos están constantemente refiriéndose al pasado, a este territorio al que vuelven constantemente en su memoria, porque son exiliados. Es decir, este pasado violento, este pasado de trauma de la guerra, de este pasado de unos acontecimientos que alteraron sus vidas y frente a los que han quedado ligados. Yo creo que esto es parte de lo que le pasa a Castellanos Moya, y por eso prácticamente toda su obra gira en torno a este hecho, a la guerra civil de Salvador y a las consecuencias que ha tenido esta violencia sobre las generaciones que siguen. Los dos personajes son bastante paranoicos. Los dos tienen constantemente y transmiten al lector la sensación de que algo o alguien los persigue y que en cualquier momento les va a caer encima, ¿no? Y eso es lo que hace que la tensión narrativa de las dos líneas se vaya manteniendo, a pesar de que pasan y pasan las páginas y tú no terminas de saber cómo es que van a conectarse finalmente estas dos líneas. Y otra cosa que me llamó la atención es que los dos personajes son una especie de depredadores sexuales. Están constantemente viendo a las mujeres, a quién se ligan, con quién se acuestan. Hay una visión como de las mujeres con las que se cruzan como carne de cañón, están todo el tiempo sobres, y al mismo tiempo ambos les parece que la sociedad norteamericana, y particularmente en la universidad, donde el comportamiento sexual de todos los miembros de la universidad está muy reglamentada, les parece como una cosa puritana y excesiva, ¿no? Como si esta cultura gringa solo sofocara el deseo. Y aquí hay un punto ciego, porque no termino de entender del todo qué está haciendo Castellanos Moya, si está usando deliberadamente la ceguera de los personajes para evidenciar como el machismo, es decir, esta historia está contada solo desde el punto de vista de dos hombres de determinada generación, o si efectivamente él piensa que hay algo así en la vida de los gringos. No sé si a Castellanos Moya se le cuela lo machín, lo viejo lesbiano, para que me entiendan, o en realidad está usando deliberadamente la ceguera de los personajes para problematizar algo más. No sé, si ustedes tienen alguna impresión en la lectura de la novela, me gustaría que la comentáramos acá abajo. Es decir, ¿qué pasaría si estos hechos fueran narrados desde la perspectiva de una de las mujeres? En fin, es una novela en la que vuelven los viejos y eternos temas de Castellanos Moya. Castellanos Moya es de esos novelistas que en el fondo siempre están reescribiendo la misma historia, es decir, que todo gira en torno a un mismo asunto, pero la gran maravilla es que ha sabido reinventarse y contarlo desde puntos de vista nuevos. Como les decía, si les gustó, si ya leyeron la novela, por favor, coméntenla, y si no la han leído, se las recomiendo. Es una muy buena novela de Castellanos Moya, y es una muy buena puerta de entrada a su literatura, el tipo de literatura que hace. No olviden suscribirse, darle like, pedirle a sus amigos y amigas que recomienden mis videos, que son geniales, yo lo sé. Y si tienen muchas ganas de participar, pero no saben qué comentar, no saben qué decir, siempre pueden escribir. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. En fin, si te gustó este video, probablemente pueda interesarte mi lista de los libros que más me gustaron en el 2018, para que te des una idea también del tipo de lecturas que me suelen gustar. Y también aquí está el link para que te suscribas. Chao.